lanzamiento de la revista Educación y Cultura y su edición especial. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar un agradecimiento al director de la revista, el profesor Domingo Ayala, al profesor Martínez, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Federación Colombiana de Educadores, y al profesor Cabrera, a quienes considero debería corresponder el honor de presentar esta edición especial de la revista de Educación y Cultura, y por supuesto para mí es muy honroso que ellos me hayan delegado esa responsabilidad. Educación y Cultura, con sus 40 años bien vividos, y la Ley General de Educación constituyen los dos más grandes aportes del Magisterio y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a la educación colombiana, a la cultura y al desarrollo de un nuevo país. Tanto la revista como la Ley General de Educación son los dos más importantes logros del movimiento pedagógico en la década de los 80 y de los 90. Como testigo y partícipe de esta gran odisea, voy a intentar reconstruir sus orígenes, cómo se fue construyendo, cuáles los principios que desde su primer número la inspiraron e intentar explicar por qué, pese a todas las dificultades, ha permanecido por 40 años. Un acontecimiento pedagógico educativo de no poca monta. Y procuraré recordar las palabras del maestro Gabriel García Márquez, que nos decía que la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Los orígenes. En julio de 1984, la idea de publicar por primera vez una revista del magisterio que se ocupara, entre comillas, de la pedagogía y del amplio campo de la educación, se convirtió en una realidad que rebasó todas nuestras expectativas. Su tiraje inicial de 5.000 ejemplares se agotó rápidamente y hubo necesidad de hacer más de una reimpresión. Un año después, para nuestro asombro, nos vimos obligados a reeditar los 4 primeros números frente a la demanda entusiasta de maestros y suscriptores. Esa buena estrella con que nació la revista marcó el camino de estos 40 años de existencia ininterrumpida. Educación y Cultura fue aprobada como revista del movimiento pedagógico en el Congreso de Bucaramanga en 1982. A los delegados de Nariño, de Simana, Jaime Rodríguez y Raúl Delgado se debe su nombre. Lo defendieron con ardentía y lograron que el Congreso lo aprobara por unanimidad. Los 4 grandes propósitos pedagógicos y educativos acordados en el histórico Congreso de Bucaramanga tuvieron estricto cumplimiento y feliz realización de la mano de Abel Rodríguez como presidente de FECODE y como primer director de la revista Educación y Cultura. Dichos propósitos fueron el impulso y desarrollo del movimiento pedagógico, la publicación de la revista Educación y Cultura, la constitución del CEIN nacional y los CEIN regionales y la realización del Congreso Pedagógico. Todo esto se cumplió entre 1982 y 1987. Uno de los primeros logros de Educación y Cultura que en parte explican su permanencia y continuidad fue haber logrado con éxito la inmensa y descomunal empresa de reunir alrededor de la revista y el CEID a lo más avanzado del pensamiento educativo democrático de los años 80, de juntar muy diversas voluntades y concepciones sobre la educación y la pedagogía en torno al gran proyecto que representaba el movimiento pedagógico. Investigadores y estudiosos de los temas educativos como Antanas Mocus, Carlos Federici, José Granés, Carlos Augusto Hernández, Jorge Charún, Olga Lucía Zuluaga, Alberto Echeverri,
Alberto Martínez, Humberto Quiseno, Alejandro Álvarez, Javier Sáenz, Alfonso Tamayo, Jorge Gantiva, Patricia Calonge, Mario Díaz, Marco Raúl Mejía, Gustavo Telles, Felipe Rojas, Gonzalo Arcila, Dino Segura, Germán Mariño, Lola Sendales, Francisco Cajiao, Leonor Subieta, Bernardo Toro y destacados maestros como el profesor José Cubillos y el grupo de maestros de la región de Ubaté. Todos ellos contribuyeron con sus conocimientos y sus escritos a la creación y consolidación de educación y cultura. Asimismo, se logró la activa participación de organizaciones sociales como el CINED, Foro Nacional por Colombia, el CEPET y Dimensión Educativa. Educación y cultura como proyecto educativo y cultural no hubiera sido posible sin la participación de la intelectualidad de la pedagogía y de la educación. Los esfuerzos realizados por los investigadores y profesores universitarios encontraron en la revista un medio de divulgación y de diálogo con el magisterio. Aportes como la realización aportes como los realizados por el grupo del profesor Federici y Antanas Mocus, el equipo de la historia y la práctica pedagógica en Colombia, que en su momento dirigiera la investigadora Olga Lucía Zuluaga, los aportes de profesores e investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad del Valle, al igual que la contribución de los CEID y las comisiones pedagógicas, constituyeron en su momento una comunidad académica que ejerció reconocida influencia en la vida intelectual y cultural del país y particularmente en los destinos de la educación. Con la puesta en marcha del movimiento pedagógico, el magisterio colombiano creó por primera vez su propio mito educativo, con el cual alimentó la ilusión de encontrar nuevos rumbos a la educación colombiana y provocar una transformación democrática de la enseñanza, la escuela y los maestros. El movimiento pedagógico a través de educación y cultura desató la fuerza dormida de los maestros y como Melquiades, el entrañable personaje de García Márquez, el magisterio se dio a la tarea de ponerle nombre a las cosas. Pedagogía, educación, la diferencia entre una y otra, práctica pedagógica, saber pedagógico, libertad de enseñanza, formación docente, libertad de métodos, sujeto pedagógico, pedagogía crítica, proyectos pedagógicos alternativos, entre otros. Todos estos asuntos esenciales para la educación y la pedagogía dieron origen a números temáticos de la revista. Esta invención del mítico mundo del movimiento pedagógico fue posible por el concurso de la intelectualidad, pero también con los valiosos aportes de los maestros. En los primeros 10 números de la revista fueron tratados temas de gran importancia como el movimiento pedagógico, en el número 1, la crisis de la educación pública, número 2, los maestros, número 3, la reforma curricular, número 4, el sistema educativo colombiano, número 5, la juventud colombiana, número 6, la educación de los educadores, número 7, la calidad de la educación, número 8, los programas de estudio, número 9, los fines de la educación, número 10. La diferencia entre educación y pedagogía, que fue el número 14, es quizás el número más consultado y citado de la revista en todas las publicaciones académicas. Todo un proyecto pedagógico colectivo apoyado en la reflexión, el análisis, la pluralidad de opiniones y el respeto por las diferencias. Educación y cultura, un gran organizador colectivo. La construcción del movimiento pedagógico no hubiera sido posible sin el papel de organizador colectivo que desempeñó la revista. Un organizador colectivo que no ha pretendido ni pretende establecer un pensamiento único, dogmático, institucional o sindical sobre los destinos de la educación y la acción del maestro, sino alentar el debate, la reflexión, el libre examen, la circulación de las diversas y complejas opiniones sobre el devenir de la educación, la pedagogía y la enseñanza, y por supuesto, contribuir a la formación profesional e intelectual del magisterio colombiano.
Una revisión detenida de los 159 números publicados permite constatar la diversidad de temas tratados que dan cuenta de los principales problemas de la educación y la pedagogía en estas 4 décadas. Aspectos tales como la crítica a la reforma curricular, la organización del sistema educativo, la formación de docentes tanto a nivel universitario como de las normales, la violencia en la escuela, la promoción automática, los planes y programas de estudios generales y por áreas de enseñanza, los sistemas de evaluación escolar, los planes, las políticas educativas, la contrarreforma educativa del gobierno de Uribe Vélez, solo para mencionar los más destacados, ocuparon el interés de la revista a través de ediciones especiales. Mención especial merece la contribución que hizo la revista a la fundamentación pedagógica de la Ley General de Educación. Desde que el primer Congreso Pedagógico tomó la decisión de luchar por una reforma de la educación y la enseñanza, la revista fue sentando las bases teóricas y enriqueciendo el debate que a la postre se vería reflejado en el contenido y alcance de la Ley General de Educación. El mérito y papel de la revista en el debate y construcción de la Ley General de Educación, considerada la más grande conquista educativa y cultural del magisterio en el presente siglo, fruto de su iniciativa, fue su capacidad para reunir lo más progresivo del pensamiento educativo y pedagógico de nuestro país, estimular una creativa controversia sobre los alcances y contenidos de la ley, unir voluntades e inteligencias en torno a la educación como un asunto de interés nacional. Como organizador colectivo, la revista cumplió un destacado papel en la conformación y consolidación de los 6 regionales, que a lo largo y ancho del país se crearon en los sindicatos. De igual manera, la revista hizo las veces de organizador colectivo del primer Congreso Pedagógico realizado en 1987 y del segundo realizado en noviembre de 1994. La historia reconocerá la importancia que tuvo la revista Educación y Cultura en la construcción de ese gran sueño pedagógico y educativo de los maestros que fue el movimiento pedagógico. La historia de la revista está por escribirse. Con seguridad, cuando ello ocurra, quedará comprobada la enorme importancia que tuvo en la transformación de la educación, su invaluable aporte a la educación de los colombianos desde su visión democrática, siempre comprometida con la suerte de la educación, los maestros y la anhelada transformación social. Las claves que explican la permanencia de educación y cultura. ¿Qué explica y cómo ha sido posible que la revista de una federación sindical haya sobrevivido 40 años de manera ininterrumpida y logrado un pleno respaldo en medio de la diversidad y en algunos casos confrontación entre los sectores diversos, los sectores políticos diversos que hacen presencia en FECODE? Mi respuesta como editor es que la revista desde su fundación estableció unas normas y principios sólidos propios de una publicación que se reclama del pensamiento, de la pedagogía y de la cultura. Principios que en medio de la controversia académica y los inevitables cambios de orientación política de la federación han logrado prevalecer y neutralizar a quienes han pretendido desvirtuarlos. Uno de tales principios, para mí el más importante, es el carácter pluralista que se le imprimió a la revista desde su fundación. Pluralidad desde el punto de vista pedagógico y educativo, abierto a la controversia y al libre examen, por ende, respetuosa de todas las corrientes pedagógicas que circulan en el mundo académico, no sometidas a las lógicas propias de la organización sindical. La revista no ha conocido de mayorías ni minorías en su comité editorial. Nunca en sus años de existencia ha recibido una orden del comité ejecutivo alguno para vetar a alguien, modificar su pauta o su línea editorial. La plena autonomía de que goza el comité editorial y su director constituyen un principio esencial que debe permanecer por siempre. El otro gran principio fundacional de educación y cultura es la decisión conscientemente adoptada y respetada por todos los comités ejecutivos de FECODE, de delegar en un comité editorial la dirección colectiva
de la revista, con plena autonomía para dirigirla y orientarla, e integrado por personas del mundo académico e intelectual. La dirección individual de la revista recae por norma en el presidente de la federación, con lo cual se garantiza el necesario vínculo de la revista con la organización y la dirección sindical. Este modelo sui generis de dirección, que podríamos denominarlo tan colombiano, tiene el mérito de neutralizar los efectos negativos que tendría trasladar la lógica de debate y de decisiones propias del sindicato a una publicación de naturaleza académica y cultural. También el modelo ha tenido la virtud de vincular a destacados académicos e investigadores universitarios, quienes generosamente han colocado sus esfuerzos y conocimiento intelectual al servicio de la revista, contribuyendo a su orientación y realización. Desde su creación, quedó establecido que el contenido de educación y cultura sería esencialmente educativo y pedagógico, marcando una necesaria y tajante delimitación con los asuntos sindicales. Sin embargo, a raíz de la contrarreforma educativa de finales de los 90 y bajo las dos administraciones de Uribe Vélez, con la expedición del Acto Legislativo 2001 y del Decreto 1278, que significó un duro golpe a la Ley General de Educación y al Magisterio, la revista se vio obligada, al igual que FECODE, a responder a los planes de quebrarle el espinazo a FECODE. Por tal razón, los temas relacionados con las políticas educativas en materia administrativa y financiera empezaron a ocupar un espacio muy especial en la revista, y varios números fueron dedicados a enfrentar la contrarreforma educativa y sus nefastas consecuencias sobre la educación pública y los intereses del magisterio organizado. Por tal razón, y muchos lectores, especialmente extranjeros, les sorprende que en las páginas de la revista no se registren las peticiones salariales, ni se convoquen informes sobre los múltiples paros realizados o se publiquen declaraciones de orden sindical. 3 merecidos reconocimientos. Educación y cultura está en deuda de gratitud y reconocimiento con los 2 editores que durante los últimos 20 años garantizaron su calidad y continuidad de la revista. Se trata, en primer lugar, de María Eugenia Romero, editora de la revista entre 2004 y 2014. 10 años duros para FECODE y la revista, los años de la contrarreforma educativa de Uribe Vélez. María Eugenia Romero es antropóloga de la Universidad de los Andes, máster en arte de la Universidad de Illinois, editora de la revista Educación y Ciudad del IDET. De igual manera, la revista en los últimos 10 años, de igual manera, en los últimos 10 años, la revista ha contado con la orientación como editor y con sus luces del profesor Alfonso Tamayo, editor de la revista. El profesor Tamayo fue fundador y promotor del movimiento pedagógico en Boyacá en los años 80, constante colaborador como articulista de la revista, profesor universitario e investigador. Para él, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por su empeñosa y fructífera labor como editor. El tercer gran reconocimiento es para César Almeida, por todos los maestros conocidos como Quecar. César lleva muchos años como caricaturista de la revista, desde sus primeros números hasta hoy. Sus trazos inconfundibles provocan una risa inteligente de los maestros. Nos dice verdades envueltas en los pliegues del humor, nos hace reír de nosotros mismos y nos enseña con sus genialidades. Quecar se inició como caricaturista en Vanguardia Liberal, el diario de su natal Bucaramanga. Fue Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo en la categoría de Mejor Caricaturista. César forma parte también de la historia de Educación y Cultura, y el magisterio le agradece su fidelidad y trabajo creador de tantos años. El futuro de Educación y Cultura.
Desde su aparición como revista, la educación y la sociedad colombiana han sufrido profundas transformaciones, las cuales nos plantean nuevos desafíos, nuevos problemas, nuevas realidades que el magisterio y la educación no pueden soslayar. Por el contrario, es obligado a estar al frente de los nuevos cambios y las nuevas realidades. Por ejemplo, la Ley General de Educación, expedida en 1994, se logró en medio de unas particulares condiciones. Esas realidades han cambiado. El país hoy es otro y por lo tanto es obligado a retomar la Ley General y actualizarla, ponerla a tono con los desafíos que nos plantea la profundización del modelo neoliberal. Necesitamos agudizar nuestros sentidos, tomar prestados los ojos del pulidor de lentes y los oídos del cura confesor para desentrañar los nuevos problemas pedagógicos y educativos que hoy atraviesan la educación colombiana y en especial lograr que desaparezcan las grandes brechas que nos dejó una educación pública pobre para pobres y una educación privada diseñada para los demás. Brecha que constituye una afrenta al derecho a la educación y a la búsqueda de la equidad educativa. Educación y cultura debe recuperar su presencia entre el magisterio. Hoy esa presencia está debilitada. Necesitamos que la revista vuelva a circular entre los maestros y en todas las escuelas y colegios públicos del país, como lo hizo en otro tiempo. Hoy la revista está abocada a modernizarse, obligada a enfrentar las nuevas exigencias de la virtualidad, de las redes informáticas, de contar con un portal donde ser vista y consultada, colocarse a tono con las nuevas tecnologías. Quiero decir que de ninguna manera vamos a desaparecer como revista hecha en papel. Por supuesto, el papel seguirá siendo un soporte importante de educación y cultura, pero al lado del papel, nuestra gran obligación es virtualizar, es que la revista tenga también una presencia virtual para que a ella puedan acceder muchos maestros que hoy tienen acceso a las tecnologías y que es obligado para cualquier medio no despreciar las bondades que tiene la virtualidad y las nuevas tecnologías. Es obligado garantizar la accesibilidad de los maestros a la revista, desde un computador o desde un celular. No hacerlo puede significar languidecer poco a poco y perder la importancia lograda. Es imperativo combinar una revista hecha en papel con una revista que tenga presencia virtual. Es el único camino posible y obligado para educación y cultura. Es el mejor regalo que le podríamos hacer para celebrar felizmente estos 40 años de existencia al servicio de la educación, la pedagogía, los maestros y sus justicieras luchas. De igual manera, el libro que estamos entregando a los maestros hoy y a la sociedad colombiana y que hemos titulado Educación y Cultura, un espacio del pensamiento educativo y pedagógico de los maestros colombianos, constituye un valioso aporte de FECODE y el CEID a la historia de la educación colombiana y testimonio de estos 40 años de lucha en el campo editorial. Al repasar las 151 ediciones publicadas de manera ininterrumpida desde 1994 y los miles de artículos que se han recogido en sus páginas, produce asombro constatar la pléyade de intelectuales de la educación y la pedagogía que escribieron para nuestra revista, quienes de manera desinteresada y generosa realizaron valiosos aportes y agudas reflexiones sobre el porvenir de nuestras escuelas y de nuestra educación en el último medio siglo. Los 22 artículos que conforman este libro recoge el pensamiento de los más importantes intelectuales de la educación y la pedagogía del país, todos ellos con un amplio reconocimiento en el campo del pensamiento educativo y cultural. Los autores seleccionados son Estanislao Zuleta, Carlos Eduardo Vasco, Antanas Mocus, Olga Lucía Zuluaga, Abel Rodríguez, José Fernando Campo, Alberto Martínez Boone, Araceli de Tesanos, Jorge Gantiva Silva, Alejandro Álvarez Gallego, Francisco Cajiao, Marco Raúl Mejía,
Carlos Augusto Hernández, Gonzalo Arcila Ramírez, John Ávila, Alfonso Tamayo Valencia, Carlos Medina Gallego, Fabio Jurado Valencia, Jairo Estrada Álvarez, Luis Carlos Avellaneda, Alberto Echeverri, Humberto Quiseno y Piedad Ortega Valencia. Todos estos autores y su obra constituyen un arco iris de la diversidad, de la pluralidad, del respeto por la diferencia, de las bondades y beneficios de actuar juntos y productivamente en medio de las diferencias. Todos ellos, desde sus particulares visiones sobre la educación, desde los campos de investigación y reflexión de su especialidad, contribuyeron significativamente al impulso del movimiento pedagógico y a la fundamentación teórica de la Ley General de Educación. A título de ejemplo, el profesor Antanas Mockus escribió en 1984 para la revista Educación y Cultura y para la consideración del CEI el documento titulado Movimiento Pedagógico y Defensa de la Educación Pública, el cual hace parte de este libro. Este libro con seguridad será de gran utilidad para los historiadores y estudiosos de la educación y la pedagogía, al igual que un referente para las facultades de educación y las escuelas normales en los procesos de formación de las nuevas generaciones de maestros. De igual manera, la revista constituye un referente obligado para los maestros en ejercicio, para sus procesos de autoformación y para la búsqueda de nuevas maneras de ejercer el noble oficio de enseñar. El maestro Estanislao Zuleta nos dejó un sabio mensaje en la entrevista que publicamos en este libro. Su mensaje es una invitación a seguir, abro comillas, a seguir luchando, abro comillas. El campo de la educación es un campo de combate. Todo mundo puede combatir allí, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. Combatir en el sentido de que mientras más busque la posibilidad de una realización humana de las gentes que educan, más estorbará el sistema. Por el contrario, mientras más se eduque a las demandas impersonales del sistema, más le ayuda a su sostenimiento y perpetuación. Este es el campo de combate que los educadores tienen, un campo abierto allí, y es necesario que tomen conciencia de su importancia y posibilidades. Este libro está dedicado a todos los que hicieron posible esta realidad que hoy celebramos, a los centenares de autores, a los maestros que nos leen, a quienes las han dirigido, a quienes la han dirigido, a quienes luchan por una nueva y transformadora educación, a quienes consideramos que otra sociedad y otra educación son posibles. A todos ellos y a todos ustedes, infinitas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a continuación a Luis Alfonso Tamayo, editor de la revista, quien también les ofrece un saludo. Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos un poquito cansados, estamos en el almuerzo, ya estamos esperando que nos entreguen el libro. Les voy a pedir solo un poquito de atención para contarles otra vez sobre la importancia de la revista. Les voy a contar primero cómo se hace la revista. La revista tiene un comité editorial. Los miembros del comité editorial de la revista son el presidente de la federación, el secretario general de la federación, el tesorero, el secretario de prensa, el ejecutivo de asuntos educativos, pedagógicos y científicos, el profesor Víctor Cabrera, que es director del CEID, y miembros del Centro de Estudios e Investigaciones, que son Giovanni Rojas, John Ávila, Caterín Tobón, Alfonso Tamayo y José Hidalgo. Eso nos reunimos y fijamos un tema central. Por ejemplo, el tema central pasado fue sobre el docente orientador, porque había mucha confusión, había mucha lucha de este sector y quisimos hacer un número especial sobre eso. Después, ¿qué hacemos? Después hacemos una convocatoria en la página de FECODE anunciando cuál va a ser el tema
de la próxima revista y esperando colaboraciones. Unas veces llegan, otras veces llegan muy poquitas, otras veces a mí como editor me toca comenzar a llamar por teléfono a los amigos, a decirles, oiga hermano, usted ha escrito sobre esto, ¿por qué no nos ayuda? Pero definitivamente en estos últimos 10 años hemos podido sacar adelante los números de la revista con cierta altura, buscando una mezcla entre el maestro de aula que envía sus trabajos desde sus regiones y algunos académicos, investigadores de las universidades que le ponen también un toque, digámoslo así, más investigativo. La revista tiene unas sesiones fijas. La primera sesión de la revista es el tema central. Después sigue un tema de investigación. Entonces los investigadores, los que están haciendo maestrías, los que les interesa investigar, encuentran en los 50 números de la revista siempre un artículo de investigación de algún maestro que está haciendo su maestría o que ya la terminó y envía los resultados de su investigación, el enfoque metodológico, el tema, los objetivos, la manera como trabajó los instrumentos para recoger información, las conclusiones. O sea que ahí tenemos 53 artículos sobre investigación. El otro es el de internacional. También convocamos siempre a alguien internacional para que colabore en la revista. Y ustedes pueden hacer un seguimiento a la revista desde el número 101 hasta el 152 y siempre hay un artículo internacional. Por ejemplo, los miembros de la Internacional de la Educación han publicado allí, pero también hemos tenido colaboraciones de Argentina, de Brasil. Esa es otra sesión fija. La otra sesión es pedagogía y didáctica. Esa sesión está abierta a todos los profesores que quieran enviar sus colaboraciones sobre temas de pedagogía y didáctica. La pedagogía y la didáctica es la reflexión de los docentes sobre su propia práctica. O sea, cuando un docente se pregunta, ¿para qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Dónde enseño? ¿Cómo evalúo? ¿Dentro de qué proyecto educativo institucional trabajo? ¿Cuál es el enfoque pedagógico? Esos son temas de la pedagogía que ustedes pueden reflexionar desde el contexto en el que están trabajando eso, desde las políticas educativas, cómo nos afecta lo que se está pasando en los colegios hoy y cómo usted quisiera, digámoslo así, desahogarse académicamente, es decir, mostrar las insuficiencias de un modelo neoliberal que nos tiene llenando formatos y la guía 34 y la eficacia y la eficiencia y el pago por mérito y el entregar cantidad de cosas. No, usted puede tomar distancia, pensar en lo que está haciendo y enviarnos un artículo desde su región, desde su contexto. Me acuerdo mucho que Enrique Pestalozzi tiene un libro que se llama El canto del cisne y ese libro surgió porque él supo que antes de morir los cisnes cantaban muy bonito y entonces escribió un libro sobre sus experiencias en Nebuchadnezzar, con el cuidado de los niños, que se llama El canto del cisne. John Dewey escribió un libro que se llama Mi credo pedagógico. Mi credo pedagógico, o sea, lo que él pensaba que era la educación, la escuela, la formación del niño. El primer texto sobre currículo es de John Dewey, se llama El niño y el programa escolar. Entonces, muchas de las experiencias de los grandes escritores es de su propia práctica. Cuando Freire escribe Pedagogía de la Autonomía, es una reflexión sobre los viajes, las conferencias, lo que él estaba viviendo del maestro emancipador progresista. Ese texto de Freire deberíamos de leerlo todos, porque ahí está, se llama Pedagogía de la Autonomía. Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Ahí está
lo que un maestro debería hacer todavía hoy, porque es el respeto por el estudiante, es la construcción de realidad, es la posición crítica frente a la injusticia, es la fe en que la educación puede transformar el mundo y que nosotros podemos ayudar a formar a esos que van a transformar el mundo. Freinet, Celestino Freinet, escribe un texto lindísimo que se llama Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Es el libro para cualquier maestro de preescolar. Es una muestra de cómo Freinet instaló el paseo escolar, instaló la prensa, la imprenta escolar. Entonces, ustedes pueden reflexionar sobre sus propias prácticas. Araceli de Tesanos plantea la práctica pedagógica como un oficio que genera un saber. Ese es el saber pedagógico de nosotros. Entonces, hay muchas posibilidades de utilizar su propia experiencia, reflexionar sobre ella y enviarnos un articulito a la revista. Después la revista tiene siempre tiene unas reseñas. Las reseñas son 6 libros que en cada número ponemos ahí como para que el maestro pueda aprender más sobre el tema central. Entonces aparecen libros que nos envían de pronto de las editoriales o que nosotros hemos leído y los reseñamos ahí. También están las caricaturas y siempre hay un artículo sobre cine, sobre películas, donde usted puede leer los comentarios que hacen de las películas. La última, por ejemplo, fue un comentario sobre la formación de la personalidad autoritaria a través de una película que se llama algo así como Cabaret Azul, como que es una historia de antes del nazismo y cómo se va generando también una personalidad autoritaria en películas como Mephisto, y uno podría también utilizar el cine para la enseñanza. Hay muchas películas que pueden servir para nosotros mostrarle a los muchachos modelos pedagógicos. ¿No han hecho esa experiencia? A través de las películas ustedes pueden mostrar estilos de enseñanza, desde la Sociedad de los Poetas Muertos, desde La Sonrisa de Mona Lisa, desde El Profesor, desde If, desde 400 golpes, desde Ni Uno Menos. O sea, uno puede entusiasmar al estudiante de otra manera, sobre todo los normalistas, los de las facultades de educación. El cine hoy es un recurso y en los 50 números de la revista siempre hay un artículo sobre cine que ustedes pueden utilizar. ¿Qué más? Hay que agradecer a Mauricio Suárez, que ha sido el diagramador de la revista. No lo hemos mencionado aquí porque Hernán le da pena porque es su hijo, pero realmente ha hecho un trabajo excelente con los dibujos, los diagramas. Eso no es fácil porque es coger los artículos y ponerles todas las ilustraciones. Entonces hay un repertorio, pero también hay un estilo. Ustedes pueden darse cuenta ahí la manera como él hace collage, como va jugando con las figuras de acuerdo con los temas. Hay otro profesor que se murió el año pasado que se llama Alberto Mota. Hay muchas fotografías de Alberto Mota en la revista Educación y Cultura. Creo que nos acompañó mucho tiempo. Era un profesor de artes de la Universidad Distrital, un artista, y estuvo siempre atento a ponernos sus fotografías en los artículos de la revista. Entonces, pensamos que la revista sí tiene un proceso. Esta mañana una profesora me agradeció y me dijo: profe, ¿usted lleva 10 años haciendo eso? Uy, pobrecito. ¿Y no lo leen? No, profe, usted debe estar muy aburrido. ¿Cómo así? Le dije: no, yo creo que sí están leyendo y creo que sí hemos hecho un esfuerzo. Eso no se hace solo. Hay que ponerle un proceso, mucha paciencia y mucha fe en que los maestros de Colombia pueden transformar sus prácticas a través de la lectura. Por eso, finalmente,
quería como recordar un texto de Irene Vallejo. Ese texto es muy importante, se llama El infinito en un junco. Es la historia del libro. Cómo empezó el pergamino, cómo empezó a construir en Egipto con el bambú y hacer realmente los papiros. Y cómo a través de eso se fue logrando como un dispositivo de poder. Cleopatra salían a buscar los libros donde estuvieran y mandaban ejércitos a robárselos para acumular en la biblioteca de Alejandría o en otras bibliotecas lo que estaban recogiéndose en los grupos de filosofía, de reflexión. O sea, la escritura fue realmente un arma poderosa porque lo que está escrito recoge la cultura de la época. Después la iglesia en la Edad Media puso a los monjes a transcribir la Biblia. Acuérdense de esa película El nombre de la rosa, el poder de las bibliotecas en la Edad Media. Entonces nosotros ahora que podemos utilizar toda esa cantidad de información para poder tener mejores visiones del mundo. Yo les quisiera terminar como diciendo que hagamos un ejercicio, vea. Dígame una cosa, profesor, ¿de qué estamos hablando en el colegio hoy? Estamos hablando de Pestalozzi, de Crowley, Freinet, estamos hablando de Freire, estamos hablando de Piaget, estamos hablando de Vygotsky, estamos hablando de Dewey. No, estamos hablando de competencias, estándares, indicadores, pruebas saber, pruebas PISA, formato 34. ¿A qué horas? ¿A qué horas se metió ese lenguaje en la escuela? Ese no es el lenguaje de nosotros. Eso no es de la pedagogía. Yo soy profesor de pedagogía. Les juro que no. Ese lenguaje viene de la administración de empresas, viene del top management, viene de una ofensiva internacional que se metió a la escuela sin pedirle permiso a nadie, hermano. Y nosotros estamos repitiendo ese lenguaje. No, nosotros tenemos un lenguaje propio. El lenguaje propio de los maestros es el lenguaje de reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Y entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, cambiamos la manera de comprender lo que hacemos. Póngale cuidado. Concepto competencias. ¿Lo hemos estudiado? ¿Sabemos de dónde viene ese concepto? ¿En qué universo simbólico tiene sentido? Ah, no. Es que como ahí dijo que competencias, entonces enseñanza por competencias, evaluación por competencias, todo por competencias. ¿Y qué son las competencias? Hay 4 tomos de la Sociedad Colombiana de Pedagogía sobre el concepto de competencias. Hay un texto de Ronald Barnett, Más allá de las competencias. Hay muchos trabajos que muestran la insuficiencia del concepto competencias para la escuela. El concepto competencias puede servir para medir la calidad o también para medir la idoneidad de un funcionario público que tiene programado su oficio. Entonces un chofer puede ser competente porque le dicen qué es lo que tiene que manejar el clostat, pero un maestro en la cultura no se puede utilizar ese tipo de lenguajes. Cuando decía Domingo que hay que cambiar eso de calidad de la educación, el concepto calidad viene de los objetos. ¿Entiende? Los objetos pueden tener calidad porque se ajustan a un estándar, ¿sí? Entonces, las hamburguesas de más calidad en Bogotá son las del Corral, pero no todas las hamburguesas llenan los criterios de calidad del Corral, hay otras más baratas y por eso dejan de ser hamburguesas, no. Pero cuando se trata de la cultura, de la educación, yo creo que hay que hablar de una educación digna, de una educación buena. Hablemos de buena educación porque ese tiene una connotación moral y ética. ¿Qué es lo bueno en educación? Es aquello que contribuye a la formación integral del sujeto en todas sus dimensiones, emotivas, intelectuales, éticas, políticas, lúdicas, artísticas. Pero si nos reducimos a ciencias, matemáticas y lectoescritura, eso no es. Por lo tanto,
Cuando hablamos de calidad también tenemos que poner un tema. El último ejercicio sería cuando hablaban de la marcha del hambre. Claro, llevamos mucho tiempo valorando esa marcha, pero la revista Educación y Cultura lleva 40 años en la marcha del pensamiento pedagógico y también hemos logrado muchos resultados, porque también pensar y escribir es un arma para la lucha, compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, editor, por esta intervención. Y para hacer el cierre de este lanzamiento, llamamos nuevamente a Hernán Suárez, quien tiene un importante homenaje. No, yo creo que esta celebración tan especial, tan hermosa, tenemos que terminarla como corresponde. Y quiero aprovechar la presencia de Cecilia Villabona, la esposa del profesor Abel Rodríguez, que nos acompaña. Y quiero pedir para Abel y para la presencia de Cecilia un aplauso de todos ustedes. Muchas gracias.